Continuando con los programas que hemos dedicado con anterioridad a aspectos de la historia de Ingenio, como fueron los heredamientos, como fueron los topónimos, vamos a continuar en unos programas que yo los podría titular Un paseo por la historia de Ingenio. Para ello hemos elegido el lugar quizás más emblemático del Carrizal y por su historia quizás de todo el municipio de Ingenio y, por qué no, decirlo, de todo el sur de la isla. Se trata de la casa del obispo y de su huerta. Vamos a hacer ese paseo, por lo tanto, acompáñenme en nuestra historia. La casa y huerta llamada del obispo don Diego de Muros, porque fue quien la construyó a finales del siglo XV, o también llamada casa y huerta del seminario, por ser sus dueños a partir del último tercio del siglo XVIII, se ubica en lo que podemos llamar la gran llanura litoral del Carrizal, que abarca un territorio que va desde el barranco del obispo, a nuestra izquierda, hasta lo que es el barranco de Valver, llegando hasta el litoral por el este y llegando por el oeste a la altura de lo que es la montaña de Marfú. La casa se encuentra en un lugar estratégico debido a que es una confluencia de los caminos del sur. De hecho, tenemos a nuestras espaldas el famoso camino real que unía Telde con el Carrizal, ya descrito del siglo XVI, y que más tarde se llamó el Camino del Conde, tristemente hoy desaparecido. El vergel, que fue la huerta del obispo, hoy ha cambiado completamente su fisonomía, recibía distintos nombres: Barranco del Carrizal, Barranco del Obispo, Barranco de las Majoreras, o en sus comienzos el llamado Barranquillo de Algodón. Vamos a hacer una visita a la casa y a la huerta, donde explicaremos las circunstancias históricas de este bello edificio. Arquitectura tradicional canaria, de línea sencilla, paredes gruesas, pocas puertas y ventanas, 2 plantas y tejado a 2 aguas con la teja tradicional canaria, ¿no? La casa realmente ha sufrido a lo largo de 5 siglos, ha sufrido distintas transformaciones, pero vamos, responde en general a cómo era la casa primitivamente. La última restauración que se ha realizado, pues bueno, pues se respetó prácticamente como era, ¿no? Teniendo en cuenta que la casa fue abandonada en algunas épocas, incluso sufrió un incendio, ¿no? Era de alguna manera el lugar donde tenían su residencia normalmente los arrendatarios, y a la misma vez fue, una vez pasó al seminario conciliar, pues lugar de residencia de algunos sacerdotes, e incluso llegó a ser depósito de los objetos sagrados de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso en el siglo XIX, cuando se estaba arreglando, ¿no? En la habitación principal de la casa del obispo, la encontramos a la entrada, tenemos a la derecha el primitivo Camino Real del Sur, y responde un poco a las casas solariegas, líneas sencillas, por la carencia de medios y de materiales, una sola puerta, una pequeña ventana y lo característico en este tipo de construcciones: techo de tea, pequeñas vigas de tea de forma de tijera y una gran viga que se puede ver en todas las casas antiguas de la localidad,
de tea, que es la madera sacada de los pinos antiguos, ¿no? La tilla, como verán, son pequeñas astillas de la madera de tea y sobre ella una torta de barro con paja que se machacaba y encima llevaba las tejas. De esta habitación pasamos a la siguiente. En un plano inferior nos encontramos la habitación principal, es la mayor. Y como vemos, dividida por esta pared, donde se observa su anchura, que responde también a la característica de las casas solariegas, donde en el verano son frescas y en el invierno son calentitas, debido precisamente a la anchura de sus paredes, hechas lo que se llama más o menos de piedra seca ripiada. Digamos que es la técnica del mampuesto, la técnica tradicional de la construcción. Y de aquí pues ya vamos a visitar la habitación principal. La habitación principal responde, igual que la anterior, a esas líneas sencillas de que habíamos hablado: una sola ventana, una sola puerta, y con la diferencia que el artesonado no es a dos aguas, sino que al estar en un piso superior, las vigas de tea están más unidas y las tablas que constituyen el piso de la parte superior. En cuanto a lo que es el piso en el que nos encontramos, en la restauración que se hizo recientemente, pues se tuvo a bien dejar el primitivo piso tal y como era, de empedrado, que los que tenemos cierta edad, pues vimos en nuestras calles del pueblo hace muchos años, ¿no? Un empedrado con las piedritas muy bien puestas, que era el piso tradicional en las casas antiguas. De aquí pasamos al piso superior. Nos encontramos en el piso superior de la habitación principal, en lo que tradicionalmente se llama sobrado o sobradillo, ¿no? Normalmente estos lugares altos en las casas antiguas se utilizaban para depositar las piñas, ¿no? Durante cierto tiempo, hasta que se desgranaban, ¿no? Como verán, la casa responde a la misma fisonomía de la habitación principal. Techo con pequeñas vías transversales de tea, tilla cubriendo la tea, torta de barro y paja apisonada y, como elemento importante, seis vigas que no tienen lo de la parte inferior. ¿Por qué? Porque en este caso, al carecer de una viga grande, de una viga fuerte, de una viga que sea rígida, más que nada por las dimensiones de la habitación, se ponen estas seis vigas que lo que hacen es actuar de soporte de las tijeras que forman el tejado, para evitar que se desplome. En cuanto a la luminosidad, vemos que está bastante aireada, tiene dos ventanas y una ventana a la parte norte, ¿no? Que hace que la habitación esté suficientemente ventilada y además que tenga bastante luminosidad. La casa y huerta del obispo debemos contextualizarla en el marco de lo que fue el señorío episcopal de Agüín. Si consideramos que este señorío fue creado en el año 1491
mediante carta de merced y privilegio de los Reyes Católicos, concedida a los obispos de Canarias, en este caso Miguel López de la Serna, la huerta y la casa van a ser una parte integrante de ese señorío. Pero además tenemos que añadir que fue un lugar, de alguna manera, un lugar conflictivo. ¿Por qué este lugar fue conflictivo? Porque desde el primer momento, lo que se llamó el señorío episcopal de Agüime, que conformaba la jurisdicción de lo que hoy es aproximadamente el municipio de Ingenio y Agüime, quedó sometido a la jurisdicción eclesiástica por un lado y la jurisdicción civil o la corona o el consejo, para entendernos, por otro. Incluso con la presencia de dos alcaldes, el alcalde real, representante de la corona, y el alcalde ordinario, representante de la iglesia, que uno se encargaba, en este caso, de los asuntos criminales, la corona, y los asuntos administrativos quedaban relegados para la iglesia. Ahora bien, la zona, digamos, septentrional del señorío, digamos que es donde estamos encuadrados esta casa, pues no quedó suficientemente claro su jurisdicción, es decir, su frontera. Y desde el primer momento, cuando el obispo don Diego de Muros construye esta casa aproximadamente en su primer mandato, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, pues la corona no está conforme con este reparto, no está conforme. Hay un litigio, porque parece ser que los mojones que puso el conquistador Pedro de Vera, no estaban suficientemente bien puestos, y ocurren algunos acontecimientos como el que se quedaron con las vacas, algunos animales, y el gobernador manda derribar esta casa. Manda derribar la casa en función de ese litigio jurisdiccional entre los dos estamentos civil y eclesiástico. La casa se manda a derruir, la casa es demolida, continúa el procedimiento en la Audiencia Territorial de Canarias y posteriormente la casa es de nuevo vuelta a reedificar, mandada por el gobernador del Consejo que radicaba en Las Palmas. Naturalmente, la huerta y la casa fue administrada a lo largo de los siglos siguientes por la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Agüime a través de distintos arrendamientos de varios años a distintas personas, que se arrendaba por un estipendio que se estipulaba mediante documento, ¿no? La huerta durante mucho tiempo y su casa, en la cual nos encontramos durante mucho tiempo, fue un lugar importante, porque de la casa que hemos hablado antes y de la huerta era un inmenso vergel cubierto de morales, higueras, palmeras y todo tipo de frutales, más los frutos que en ellas se plantaban, gracias a la abundancia de agua del barranco llamado del Obispo o de las Mejoreras. Durante mucho tiempo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, distintos arrendatarios del Carrizal llevaron esto para que en el año 1777, cuando se creó el seminario conciliar, pues la casa y la huerta pasaron de manos del obispado, pasa específicamente al seminario conciliar, es decir, la misma iglesia pero un estamento diferente. ¿Para qué? Para que producto de lo que se sacaran las cosechas, pues de alguna manera se pudiera
financiar los estudios eclesiásticos de los seminaristas. Por eso, esta casa también mucha gente la conoce por casa del seminario. Yo, particularmente, cuando era niño, pensé, cuando hablaban de la casa del seminario, que aquí hubo un seminario. No hubo un seminario. Si bien hay que decir que ya en el principios del siglo XIX, pues, con motivo de la fiebre amarilla, pues se quiso trasladar las clases aquí, ¿no? Bien, en esa época del seminario conciliar, digamos un poco antes, la huerta es ampliada porque la iglesia había comprado añade a esa huerta primitiva que se encuentra en el cauce del barranco, añade distintos terrenos, digamos, al naciente de lo que se encuentra en la casa, ¿no? Sí, se amplía todo el territorio. Bien, transcurre el siglo XIX, la casa no es desamortizada, a pesar de que era la iglesia, a pesar de las distintas incautaciones que se hicieron mediante el proceso desamortizador, la casa no se desamortiza quizá porque cumplía una función, ¿no? Pero ya en el año 1921-22, el obispado decide vender la casa. Naturalmente, con gran disgusto de los arrendatarios carrizaleros y de los vecinos del Carrizal, que no aprobaban esa venta a un particular por parte del obispado, ¿no? La casa y huerta fue comprada por un señor de Barsequillo, llamado don Miguel Martel Monroy, en América, a través de un poder, pues se compra la casa y durante la década de 1920 pues la disfruta y llega el año 1926 y con motivo del temporal la avenida del Barranco arrasa por completo las cosechas y casi por completo la huerta, con gran disgusto naturalmente para el pobre don Miguel Martel Monroy, que se ve obligado a vender la casa cubriendo la hipoteca que el pobre tenía por haberla adquirido, ¿no? Esta casa, con la huerta, más el agua del heredamiento de las majoreras, pasa a manos de un médico ingenientes, un médico de la zona alta de Ingenio, llamado don Manuel Espino Navarro, la compra y está en su posesión hasta los años 60, en la que él fallece, y posteriormente pasa a manos de sus hijas, de sus 3 hijas, y ya finalizando el siglo XX, mediante un proceso de conversaciones entre esos dueños y el ayuntamiento, se consigue, por ese concierto, que esta casa pase a manos del ayuntamiento, permaneciendo en algunos terrenos, permaneciendo el resto de la huerta en sus antiguos propietarios. Posteriormente, ya avanzado ya el siglo, la casa se restaura, más o menos no lo suficientemente bien como hubiéramos deseado, pero de alguna manera pues mantiene la fisonomía. Y en un principio esta casa se dedicó, digamos, la década pasada, a cuestiones para estudiantes, para consultas. Luego hubo un proyecto de que la casa se utilizara como museo de la lucha canaria. Fue un proyecto fallido. Hoy la casa se encuentra sin ningún tipo de utilización y modestamente, desde mi posición de cronista oficial del municipio, considero que esta casa, la función que debe tener es una función de un museo histórico y etnográfico del Carrizal y por extensión de todo el municipio. Yo estoy seguro que esta casa, si se hace una fundación, se hace un proyecto, estoy seguro que no faltarían apoyos, ni faltarían elementos, ni faltarían utensilios con la cual enriquecer y dar un aliciente más a nuestro municipio y además dignificar
un monumento que es patrimonio de todos los ingenienses y naturalmente, por ende, por extensión de toda la humanidad, y que de alguna manera nos podemos sentir orgullosos de él. Desde la trasera de la casa del obispo, que da al poniente, y a través de lo que fue el primitivo camino real, que desde Telde unía con el Carrizal y continuaba hasta el sur, nos dirigimos hacia otra parte integrante de lo que fue la Gran Hacienda, es decir, la llamada Huerta del Obispo, que ocupa el cauce del barranco llamado del Obispo. El camino, que es el que recorre el sur, continúa y hasta llegar a lo que es la cuenca del barranco del Obispo. Nos encontramos en el corazón de lo que fue la huerta del obispo, plenamente unida e identificada a la casa que ya hemos descrito. A mi lado, el antiguo camino real que unía Telde con el sur de la isla, a través de la llanura costera. Este camino real, del cual hay documentos escritos ya desde principios del siglo XVI, unía Las Palmas a través de Telde, Goro, la parte baja de Marfú, seguía por las laderas, donde único queda vestigio de ese camino, lo encontramos aquí frente, porque el resto desgraciadamente está desaparecido. Continúa a través del corazón del barrio antiguo, del casco antiguo del Carrizal, para llegar a Las Rosas, continuar por el Cruce Arinaga y llegar a la finalidad que es la casa condal de Juan Grande. Bien, digamos que la huerta del obispo ocupaba todo lo que es el cauce del barranco, todo el cauce de este barranco, y por la parte del poniente se encontraba también otra posesión grande, muy conocida por la gente porque se llamaba la finca de los Ponce. El cauce del barranco del obispo, desde la parte superior de lo que hoy día es el puente de la circunvalación, donde se unen dos barranquillos, que recibe así mismo su nombre, el nombre de los barranquillos, hasta llegar casi cerca de lo que hoy es el puente que divide la carretera del Carrizal hacia Telde, eran, digamos, lo que se llama como dos propiedades diferentes. Por un lado, la parte superior, patronato, que luego fue del cura carrizalero don Domingo Morales Guedes, asediano de la Catedral de la Laguna, que posteriormente lo vende a don Juan Ponce, de ahí su nombre de Finca de los Ponce, y que está íntimamente asociado con su cuñado, el cura también, don Juan Espino, lo que se conoce históricamente por nombre de Chantre Espino Juárez. Bueno, y la parte inferior, que es la huerta del obispo propiamente dicha. Esto, digamos que era un vergel. ¿Por qué? Porque era rica en agua. Era muy rica en agua. Todo este cauce del barranco, habían distintos nacientes, de hecho habían varios heredamientos, heredamiento superior, que se llamó heredamiento de la Pestana o heredamiento de los Barranquillos, y luego el heredamiento de las Majoreras, llamado heredamiento de las Majoreras, asociado al heredamiento principal de Guayadeque, cuya agua salía de una mina que se encuentra frente a nosotros
en donde está ese cañaveral, ¿no? Esa mina disponía de varios respiraderos y debemos decir que en la época de la República, por el año principio, los años 33, 34, pues la mina se seca porque parece ser que con la construcción de un pozo, el pozo que aquí está en la parte superior por parte de la familia de los Ponce, pues achacan que el agua desaparece por eso. Hay una especie de levantamiento popular por parte de los vecinos del Carrizal, se trasladan a Las Palmas en camiones y para que se sigan teniendo lo que se llamó el agua para el abasto, para la población, que salía una pequeña parte para la población. Y al secarse los nacientes, pues ya la población pues no tenía agua para el sustento, ¿no? Esto terminó con un convenio entre los Ponce y los vecinos del Carrizal, por el cual se concedía una parte del agua, ¿no? Luego más tarde se construyó el pozo aquel y ya definitivamente, pues claro, como en todos los barrancos, en todos los cauces de las islas, pues ya el agua desaparece y naturalmente que con el agua pues desaparece la riqueza propia de la agricultura de la zona, ¿no? En la actualidad esta finca del obispo pues la lleva una señora del Carrizal, doña Dolores Ramírez, en arrendamiento, siguiendo a sus actuales dueños, ¿no? Que son los hijos de don Manuel, las hijas de don Manuel Espino, en este caso ya sus nietos, siguiendo un poquito la tradición de lo que fue anteriormente los arrendamientos del obispo, ¿no? Y aquí pues tiene sus cultivos, ¿no? Termina aquí el capítulo que hemos dedicado a la casa y huerta del obispo, de los 4 que se han realizado de esta serie, que nos va a conducir por los sugestivos caminos de nuestra historia.